anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos con todo cariño a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. En este martes saludamos a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, que hoy nos conecta con ustedes, y a nuestro operador técnico local en Buenos Aires, Claudio Lecam. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omaris Ayala del equipo NSE Argentina. Dios, que es amor y que crea por amor, dio al hombre el poder de gobernar todo lo que él creó para su bien. Es asombrosa, ciertamente, la capacidad que tiene el hombre de transformar la materia existente con la ciencia que Dios le dio al crearlo. Pero también es asombrosa, y en ocasiones no poco frecuentes, temible, la capacidad que utiliza para hacer el mal. Son muchos los males que nos bombardean continuamente y que también bombardean a nuestra familia. A veces podemos tomar la actitud de ignorarlo todo y vivir nuestra vida de modo individual, pero si no conocemos estas cosas, es probable que lleguemos a aprobarlas desde nuestra ignorancia. Uno de los temas que debemos conocer y al que se va a dedicar el programa de hoy es ese plan mundial de control de la natalidad que se está imponiendo en nuestros países y que, como ustedes saben, está haciendo mucho daño. Lo vamos a ver hoy en concreto desde su aspecto político. Para ello tenemos como invitado al profesor José Arturo Quarrachino, quien es profesor en filosofía y traductor y quien también es sobrino y ahijado de bautismo del fallecido cardenal Quarrachino, que seguro muchos de ustedes habrán escuchado mentar. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa y dedicarnos su tiempo, profesor. No, muchísimas gracias a usted por la invitación y por poder hablar de esto que no se habla mucho en los medios, pero que yo creo que es importantísimo. Y precisamente por eso lo hemos traído, para orientar a nuestra gente sobre este tema. Quisiera iniciar la entrevista, profesor, con lo siguiente. Dado los estudios que usted ha realizado, ¿en qué nos basamos para afirmar que hay un ataque a la vida humana desde el aspecto político? Primero, que es una información que está disponible, es pública. No es una información oculta, esotérica, que uno tiene que, a manera de un espía, rastrear en el submundo de la información. Está a mano. Informes de Naciones Unidas, informes de un banco poderosísimo en el mundo como es el Credit Suisse, que desde el año 2010 viene sacando y justamente informes anuales sobre cómo se ha organizado la repartición de la riqueza a nivel mundial, ¿no? Tiene unas cifras catastróficas, ¿no? Después las vamos a mencionar. Lo que yo empecé ya hace unos años era motivado por una conferencia que escuché cuando vino a Buenos Aires, Monseñor Michel Escoyans, sacerdote belga que era profesor en la Universidad de Lovaina, ya está jubilado. Él trabajó mucho sobre el tema de cómo las Naciones Unidas estaba apoyando a nivel mundial este tema del control de la natalidad. Y después empecé a buscar sobre todo el por qué se ha planificado esto, y bueno, y nos hemos encontrado los documentos madre que justifican y han planificado, los vamos a mencionar después, el control de la natalidad. Pero esa información está en internet. Mucho de lo que nos vamos a mencionar está en internet. Hablando hoy justamente de que el patrono del internet es hoy, pues sería un buen momento. O sea, no es información que uno la tiene y nadie la puede conseguir, está. Lo que pasa es que hay que saber, unirla. Uh-huh. Pero vamos a mencionar los dos documentos, 3-4 documentos madre, ¿no? Los que fundamentan y justifican el control de natalidad, están en internet, ¿no? La Declaración sobre Población del año 66, elaborada por John Davison Rockefeller III, el informe que hizo para el presidente Nixon en el año 72, Estados Unidos y el futuro, el problema poblacional y el futuro de Estados Unidos,
el famoso citado, muy poco leído documento de Henry Kissinger en el 74, el Memorándum 200, ¿no? Año 74, y algún otro documento más, están en internet. Profesor, ¿y quién promueve esta idea o este plan mundial para mantener controlado este aspecto de la humanidad? Hay un pequeño grupo, son 300 o 400 familias en el mundo, que son las dueñas, los creadores del dinero. Y con el dinero también se han hecho dueños de prácticamente casi todas las empresas del mundo. Muy pocos saben que, por ejemplo, el dólar es una moneda privada. No es una moneda que emite el Estado de Estados Unidos, ¿no? Es una moneda que emite un grupo de... En su momento fueron año 2013, en 1913, cuando se crea 13 bancos, ahora son 33. Y no son todos bancos norteamericanos. Hay un banco francés, el Lazard Frères, hay un banco italiano, bancos europeos y algunos bancos norteamericanos. Digamos, los dos grandes grupos bancarios en el mundo, la banca Rothschild y la banca Morgan Rockefeller en Estados Unidos, y otros bancos que los acompañan, son los creadores, por ejemplo, del dólar. Insisto, es una moneda privada. Y la otra moneda que empezó siendo privada, la media privada, media estatal, es la libra, que es la otra gran moneda que maneja, ¿no?, los negocios en el mundo. Con este control, estos grupos se han hecho dueños de prácticamente todas las empresas en el mundo. Y han concentrado la riqueza en este momento a un nivel terrible. Por eso el dólar es como la moneda mundial, alrededor de la cual gira todo lo demás. Porque siempre se subió el dólar, bajó. Pero detrás está, digamos, y es fuerte, pero es históricamente se ha movido así, ¿no? La libra. Incluso en un momento en Inglaterra le cede a Estados Unidos que tenga preponderancia a nivel comercial. Y para las transacciones financieras y comerciales el dólar. Pero la moneda fuerte que está atrás, que es cuando se crea la Unión Europea y se unifica el euro en Europa, Inglaterra no entra. Inglaterra siguió emitiendo y tiene su libra esterlina. En Italia desapareció la libra, en España desaparecieron las pesetas, el franco francés desapareció en Francia. Inglaterra mantuvo la libra, ¿no? Y el otro país que mantuvo su dinero, su moneda, fue la Suiza, ¿no?, el franco suizo. Todos los demás tuvieron que hacer desaparecer sus monedas nacionales. Inglaterra no. Pero esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno habla. El dólar es una moneda privada, ¿no? Los dueños del dólar no es el pueblo norteamericano a través del Estado el que lo emite. Es un grupo, en este momento son 33 bancos. El control de ese banco lo tiene la familia Rockefeller a través de 3 o 4 bancos, el Chase, Goldman Sachs, en su momento cuando estuvo, que después quebró, Lehman Brothers. Esa es la familia que maneja el dólar. Y por lo tanto son un poco los que llevan todo este tema del control de la natalidad por intereses de riqueza. Porque ellos se dieron cuenta en la década del 60 que la economía que venía era una economía que no iba a necesitar, la economía adveniente, la década del 60, ya lo vislumbraron, incluso lo han escrito, no iba a depender del consumo, sino de la especulación financiera. En la década del 60 y después en el 70, ellos desenganchan el funcionamiento de la moneda del proceso productivo. La moneda en la época moderna nace en Europa, en Italia, Francia, después en Inglaterra, etcétera, y en América, acompañando el proceso productivo. Cuando alguien necesita hacer un gran emprendimiento comercial o industrial, necesita crédito. Entonces aparecen los bancos prestando dinero para apoyar este proceso. Estos llegamos hasta el siglo XX, y en la década del 60 ya se dan cuenta, o ya trazan incluso el proyecto de hacer que la finanza viva por sí misma, no sea apoyatura de la producción y del consumo, sino que inventan mecanismos que son los que les permiten la especulación, compra y venta de títulos, el manejo, el arbitraje de monedas, etcétera. Entonces ya es una economía, la especulación financiera, que no tiene consumidores, tiene una dinámica propia. Entonces ellos se dan cuenta que con eso, primero, no necesitan población, y segundo, que las empresas ya no van a ganar. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, General Motors
productivamente pierde plata. Gana o compensa la pérdida productiva con la inversión que hace financiera. Y así muchas empresas en el mundo. Entonces ellos ya no necesitan que la población crezca para consumir. Lo que necesitan es que la población no crezca, justamente porque si no va a demandar los recursos que ellos están quedando. Claro. Y en cuanto al control de la natalidad, ¿cuál ha sido la ruta de actuación que se ha ido implementando? En la década del 60 hay un documento que mencioné hace un ratito, Declaración sobre Población. Lo redactó John Davison Rockefeller III, hermano de uno de los 5 hermanos de David Rockefeller, que murió ahora el 20 de marzo. Murió el dueño del mundo y no se hizo, justamente propaganda, porque el poder no se muestra. El poder se ejerce y no se muestra. Entonces este personaje murió. Ya había creado y creó todo este dispositivo de control global, mundial. Entonces, bueno, aparte yo no creo en la trascendencia, ¿no? Pero el hermano de este hombre, John Davison Rockefeller III, fue el que se ocupó durante toda su vida, se preocupó por estos temas del crecimiento poblacional en China, por ejemplo, en Asia. Y después, en la década del 60, elabora un documento muy cortito, es media página. Se llama Declaración sobre Población, año 66, que pone, digamos, el primer punto que habla sobre el gran problema que enfrenta el mundo, año 1966. Supuestamente era la lucha entre el comunismo y el capitalismo, ¿no? Estaba la Guerra Fría, Estados Unidos contra Rusia, el avance ruso en Europa, la guerrilla en Latinoamérica. Pero este hombre dice, el gran problema que hay en el mundo está en peligro la paz mundial. Y la paz mundial está en peligro porque hay un crecimiento poblacional descontrolado. No hay control. Las poblaciones están creciendo, lo cual era cierto. Y las proyecciones eran que de la década del 60 al año 2000 la población mundial se iba a duplicar, cosa que efectivamente ocurrió. Pero entonces el problema está acá. ¿Por qué? Porque esta población que viene va a demandar bienes y servicios. Entonces, ¿qué va a haber que darle? Alimento, va a haber que darle, brindarle vivienda, energía, educación. Pero los recursos son de ellos, no son de los pueblos, según la visión de ellos. Uh-huh. Entonces dicen acá hay que empezar a controlar esto. Y elabora esta declaración que pone 4 puntos que no son verdades científicas. Los 4 puntos que él dice, la fórmula dice we believe, nosotros creemos, y hay 2 puntos importantes de esos 4. Uno es, dice, nosotros creemos que todo individuo y toda pareja tiene el derecho de decidir la cantidad de hijos que quiera tener y el espaciamiento entre los nacimientos. Este punto es fundamental, ahora voy a explicar por qué. Y el otro punto, ese es el punto segundo que él denuncia. El punto cuarto, un poco da a entender, digamos, que los pueblos en el mundo son pobres, y hay pobreza en el mundo porque hay muchos hijos. Uh-huh. Es decir, una familia es pobre no porque cobra $2 por día, sino porque tiene 2 o 3 hijos. Entonces la solución no es darle más salario, la solución es que no tenga hijos. Y esto lo llegó a decir un hijo de John Davison Rockefeller III siendo senador en Estados Unidos en el año 2002, en una cena donde se conmemoró los 50 años de la creación del Consejo de Población que había creado el padre, John Davison Rockefeller III. Llega a decir esto. El futuro de una persona depende o poner una pizzería o tener un hijo. O sea, que ganen más, impensado. Bueno, él elabora este documento y se lo hace firmar a 30 líderes mundiales. Este documento. Insisto, es un documento que elabora un miembro de una corporación privada diciendo que el mundo está en peligro porque hay crecimiento poblacional incontrolado y hay que controlarlo. Y se lo hace firmar a 30 líderes mundiales. El presidente de Estados Unidos en ese momento, Lyndon Johnson, el primer ministro inglés, Harold Wilson, el presidente de Pakistán, no me acuerdo, el primer ministro de Japón,
se lo hace firmar a Nasser, que era presidente de Egipto, presidente de Colombia, de Álvaro Lleras Restrepo, y se lo hace firmar, uno de los últimos que firma es el mariscal Joseph Broz Tito, de Yugoslavia, comunista, ultracomunista. Entonces uno acá ya piensa, qué raro que un ultracomunista, enemigo del capitalismo, le firme un documento de apoyo a alguien que es el dueño del capitalismo, ¿no? Es para otro programa, claro. pero es ¿no? llamativo. Indira Gandhi, que era la hija del famoso Mahatma Gandhi, que era primer ministro de la India, que da apoyo a esto. ¿Qué es lo que hace él con esta maniobra? Año 1966. Convierte un problema corporativo privado, la población crece, nos van a construir mundial, en un problema estatal. Ya es un problema que tienen que asumir los estados. O sea, el interés privado tiene que ser asumido por los estados. Y a partir de acá empieza toda una ofensiva para imponer a nivel oficial de Naciones Unidas, no solo de los estados individuales, sino incluso de Naciones Unidas, que asuman esta bandera, sobre todo la bandera que mencioné hace un rato, que todo individuo y toda pareja tiene el derecho básico, dice, de decidir la cantidad de hijos que quiere tener y el espaciamiento entre ellos. Esto ya en Naciones Unidas lo reconoce en 1969. Se celebra en 1968, en Teherán, se celebran los 40 años de la creación de las Naciones Unidas y de la Declaración de los Derechos Humanos. Se hace una reunión en Teherán donde gobernaba el Mohammad Reza Pahlavi, un país donde justamente los derechos humanos tenían poca vigencia. Hacen una declaración, en varios puntos, el punto 16 o el 17, justamente asume como bandera de Naciones Unidas y Derechos Humanos el derecho de decidir la cantidad de hijos que uno quiere tener y espaciamiento entre ellos. ¿Qué es lo que han hecho con esta maniobra? Ir desplazando el derecho a la vida como derecho humano básico. Nunca se menciona. Hablan del derecho de decidir la cantidad de hijos que uno quiere tener y espaciamiento entre ellos como un derecho humano básico. Primero lo hacen en el 66, convirtiéndolo en un problema de Estado. Lo asume después bandera de Naciones Unidas. Lo reafirma en este documento que hablamos. El presidente Nixon en el año 70 decide crear una comisión para que se ocupe de estudiar el problema del crecimiento poblacional en Estados Unidos. Lo pone al frente esta comisión de 100 miembros a John Davison Rockefeller III. Saca un documento del año 72, Población, Population and the American Future. Población y el futuro de Estados Unidos. Es un volumen, está en internet, eso se consigue. Donde entre otras cosas ese documento va a hablar de no solo hay que promover el control de la natalidad, sino que hay que transformar o mutar todo el sistema de valores que justifique esto, pues los instrumentos solo no sirven si no tienen atrás una ideología y una doctrina que lo sustente, para poder ir imponiéndolo, ¿no? A través del tiempo. En un momento va a decir el capítulo 11 que solo deben ser, hay un principio ético, dice este documento, ¿no? Solo deben ser traídos al mundo los hijos deseados o queridos. Los hijos no deseados o queridos pueden ser eliminados. Lo cual esto los acerca mucho, digamos, a la filosofía o la ideología loca del nazismo, como llamó Juan Pablo II, ¿no? A esto, yo decido quién nace y quién muere. Y si no quiero que alguien venga al mundo, lo tengo derecho a eliminarlo. Así es supremamente interesante, sobre todo esto que decía, que es lo que estamos viviendo, digamos, en un paso muy acelerado, ese desplazar el derecho a la vida, que es un derecho básico, por la elección de quiénes y cuándo vienen al mundo. Como pueden escuchar, queridos amigos, es muy interesante el tema, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nseargentina@nsradio.com.
El control de la natalidad es uno de los puntos que estamos viendo hoy, pero desde el aspecto político, ¿cuál ha sido toda esa historia que hay detrás de esto que nos quieren imponer o hacer pensar que es un derecho de todo ser humano, de toda pareja, el elegir cuántos hijos se tienen, cuándo se va desplazando poco a poco, casi sin sentirlo, el derecho básico del ser humano, que es el poder existir con plena libertad y derechos? Para ello tenemos como invitado al profesor José Arturo Cuarrachino, quien es profesor en filosofía y también traductor. Nos estaba explicando antes de esta pausa precisamente esto, cuál ha sido la ruta de actuación de este control de la natalidad y esos puntos básicos que se pusieron en público cuando había un interés meramente privado de un grupo corporativo, poniéndolo como que tenía que ser una preocupación de los estados y por consiguiente los estados tenían que poner medios para controlar esta población que, según su visión, estaba amenazando la paz del mundo. Quisiera, profesor, que continuara, por favor, con estos 4 puntos. Nos dijo 2, que era que hay pobres. El segundo fue que hay más pobreza porque se tienen muchos hijos, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían los otros 2 puntos? Bueno, en este momento no los mencioné porque no son puntos que han tenido trascendencia. Uh-huh. Son de apoyatura de estos 2 puntos que hemos mencionado, que usted resumió recién, ¿no? Yo voy a volver a insistir, el que quiera ver estos documentos que estamos mencionando están en internet. La declaración sobre población está en internet, es un documento que está en la página del Population Council, está en inglés. Yo tengo un blog, José Cuarrachino, wordpress.com, yo lo traduje, está ahí, lo pueden encontrar traducido, si no está en inglés. La declaración de Teherán del año 68, donde las Naciones Unidas asumen este principio enunciado por Rockefeller de derecho básico de todo individuo y pareja de decidir la cantidad de hijos y el espaciamiento, está en inglés y está en castellano, en español. El Population and the American Future, eso está en inglés, en internet, se consigue. Y está en inglés y está traducido porque Rockefeller, a pedido del presidente Nixon en el año 72, presenta este plan, que es para fundamentar el control del crecimiento poblacional de Estados Unidos. Pero esto después se lleva a nivel mundial con el famoso Memorándum 200, elaborado por Henry Kissinger. El presidente Nixon en el 74 le pide a Henry Kissinger, histórico empleado de la familia Rockefeller y vocero de la familia Rockefeller a nivel de política, que elabore un plan o haga un informe sobre cuáles son las implicancias del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Así se llama el documento. Se resume como Memorándum 200, pero el título oficial es Implicancia del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Claro, siempre está de trasfondo esa supuesta amenaza a la paz, ¿no? Y cómo esto afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos. Uh-huh. Yo cuando discuto mucho a veces con estos grupos progresistas de izquierda que promueven el control de natalidad, los derechos sexuales y reproductivos, derechos sexuales y reproductivos justamente la traducción en un lema, en una consigna de esta propuesta. Cuando discuto con ellos le digo, pero ustedes están promoviendo la seguridad nacional de Estados Unidos, critican, hacen campañas, salen a hacer manifestaciones contra la doctrina de la seguridad nacional y después proponen a nivel político, eso y después a nivel poblacional proponen proteger la seguridad nacional de Estados Unidos promoviendo lo que estos grupos de poder promocionan. No lo entiendo, ¿no? Se quedan ahí pensando, por suerte. Algunos recapacitan, pero después siguen, ¿no? Pues claro. Muchos viven de eso también. Pero digo, importante este documento, Memorándum 200, que el título oficial, repito, es Las implicancias del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Y hay una quinta ofensiva que se llevó esto en esta continuidad de estas declaraciones en la famosa conferencia sobre población y desarrollo en Pekín, año 94, que sacó una declaración, si uno va a buscarla, está en inglés y está en español,
capítulo 7 habla justamente de los derechos sexuales y reproductivos, y los enumera, y dice en un momento, creo que es el punto 7.1, todos estos derechos sexuales y reproductivos se basan en el principio que afirma que todo individuo y pareja tiene derecho a decidir la cantidad de hijos que quieren tener y el espaciamiento entre ellos. Es decir, la doctrina Rockefeller está ahí, en Naciones plasmada. Unidas, ¿no? Que esto después, este principio también se ha consagrado en muchas legislaciones que despenalizan el aborto en el mundo. Acá se está siempre insistiendo con este tema. Siempre están promoviendo, quieren convertir en un derecho constitucional un principio de la oligarquía financiera mundial, angloamericana. Siempre desde la izquierda, ¿no? Eso digo, siempre yo les remarco esto, ¿no? Son raros ustedes, ¿no? Este fue, digamos, la ofensiva oficial, y repito, son documentos que uno los tiene ahí y los puede encontrar, ¿no? Para documentarse. Profesor, pero hay como unos pasos que se han ido dando, ya un poco como concretando, para controlar justamente la natalidad de los pueblos. ¿Cuáles son estos pasos en concreto? Entiendo Bueno, que en el documento del año 72, que mencionamos, Population and the American Future, este informe dice que hay 3 grandes mecanismos para controlar el crecimiento de natalidad. Uno es la mutación genital, tanto del varón como de la mujer. La ligadura de trompas o la vasectomía en el caso del varón. Y de ahí sale la transexualidad, es decir, que después de acá vienen un montón de inventas. Eso fue lo primero, de ahí surgió todo lo demás. Primero hay que controlar que no crezca. Entonces, bueno, derecho de mutilarse genitalmente el varón y la mujer. Consumo de anticonceptivos. Y si falla, sobre todo el consumo de anticonceptivos, derecho al aborto. Son los 3 ejes de ejecución. En el documento de Kissinger, en el año 74, en el memorándum, que lo iba haciendo, me olvidé, fue documento clasificado o reservado durante 15 años. En 1989 se dio a conocer. Por eso uno lo puede ahora encontrar en internet. Dice que si las campañas de control de natalidad, si no tienen el derecho al aborto como principio, no sirve. Hay que cerrar este circuito. Porque a veces los métodos anticonceptivos fallan. Pero como acá hay que impedir que crezcan chicos, bueno, de última... Uso anticonceptivos, y si me falla, tengo opción al aborto. Tengo el derecho de matarlo. Si se engendró a pesar de todo, tengo el derecho a matarlo. Son los 3 ejes ejecutivos, digamos, de este principio. Pero dice este documento, pero además esto solo no sirve. Si no hay lo que él llama el documento, toda una mutación radical del sistema de valores y del sistema político para sostener esta ejecución. Por eso ellos se han dedicado a promover a nivel legislativo y a nivel político la consagración de estos principios que convierten a esto que es una mutilación, por ejemplo, la mutilación en un derecho, o aplicar la pena de muerte a un inocente e indefenso en un derecho. Lo cual yo siempre digo, esto es una época precavernícola, porque el cavernícola tenía el principio de defensa ante una agresión, matar a un criminal. Acá le estamos aplicando la pena de muerte desde hace décadas a seres que son inocentes, no cometieron ningún delito y no se pueden defender. Y que no generan un daño, porque un niño en el vientre de su madre, ¿qué daño puede hacer? El daño para ellos es a futuro, sacarle los recursos. Pero digo, esta es la locura. Y para que tengamos dimensión de lo que estamos hablando, en el mundo se calcula, se sabe eficientemente, pues son datos oficiales, como está legalizado el aborto, son 20 millones, 22 millones de asesinatos que hay. Legales. Legales, porque los ilegales... Y los otros se calculan que son unos 25, o sea, son 45 millones de seres humanos en el mundo que son eliminados antes de que nazcan. O sea, engendrados y que no nacen. No sabemos después los anticonceptivos cuántos se eliminan, porque eso no quedan rastro ni registro, pero los que se sabe que han sido engendrados y empiezan a crecer y se los eliminan antes de que nazcan son más o menos 45 millones. Es decir, un poco más de la población argentina. Todos los años se elimina en el mundo.
Es el único caso en el mundo que se aplica la pena de muerte a inocentes e indefensos. No hay ninguna legislación en el mundo que lo consagre esto. Alguien por no cometer delito, pena de muerte. Es una locura. Claro. Bueno, pero se está aplicando. Y justamente el fruto de todo esto es lo que está pasando en algunos países de Europa, por ejemplo, por mencionar algunos, donde la mayoría de las personas ya son personas mayores y se ve que como las parejas jóvenes no tengan hijos, pero estamos hablando 3, 4, 5 hijos, se va a morir el país. Es decir, ya no va a haber gente en edad productiva, se va envejeciendo de la población. Bueno, ese es un tema, ellos son conscientes de eso. Y hay un documento de Naciones Unidas, hace años viene analizando esto, eso se llama, lo que usted menciona, es el invierno demográfico, es decir, el envejecimiento poblacional. Históricamente, los pueblos y las naciones del mundo tienen representado en una pirámide, ¿no? Una gran base donde están ahí representados o significados los niños, una base grande. Después la pirámide, como todos sabemos, se va enflaqueciendo, achicando, y llega al vértice donde hay, ¿no?, un puntito. Entonces, ¿por qué la demografía utilizó esta imagen? Para mostrar una población sana es cuando tiene muy pocas personas mayores de 60 años y tiene mucha población joven e infantil. Lo que ellos han logrado es hacer que esta pirámide se vaya convirtiendo en algunos casos en un rectángulo parado, donde la base es mínima. Y es paralela a la parte superior. Y otros puntos, y hay proyecciones, eso me lo mostró en su momento cuando lo vimos Monseñor Escoyan, en la ciudad de Zúrich tenía proyectado al año 2050 la pirámide invertida, es decir, el vértice chiquito abajo, casi nada de población infantil y mucha población anciana. Esto para ellos representa un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la década del 50, 8 trabajadores tenían que aportar parte de su salario para sostener a un jubilado, a alguien que ya no trabajaba. Claro. Al año 2000 ya han llegado, en algunos casos, a hacer que 4 trabajadores tengan que aportar parte de su salario para sostener a un jubilado. Es decir, la cuota aumenta, cobro menos salario. Antes se repartía la carga entre 8, ahora es entre 4. Japón ya está 2-1. Y Japón es uno de los países que está más avanzado en el mundo porque al año 2040 se calcula que va a ser 1-1. Un trabajador va a tener que sostener un jubilado. Es decir, va a trabajar para sostener un jubilado, por eso no pueden tener familia. Claro. Además de todo el cambio que han hecho a nivel productivo, entonces los hijos complican, frustran, impiden que uno pueda participar del proceso productivo. Y todo esto, como conclusión de esta primera parte del programa, podemos decir que cuando se altera el plan que Dios ha puesto al ser humano, es un fracaso seguro, no importa por dónde lo veamos, y que siempre desemboca en la destrucción del mismo ser humano. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en Solo el Amor Crea. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nseargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Qué bonito es pensar, saber y reconocer que somos existencia de Dios, que no somos un aparato que surgió de manos humanas, sino que fuimos pensados, queridos, fuimos diseñados desde toda la eternidad por la mente de Dios. Eso es lo que hace valiosa la existencia del ser humano y por eso tenemos que luchar por ella y apoyar todo lo que sea en favor de esta vida humana. Queridos oyentes, queremos recordarles que a partir de este momento
Pueden comunicarse con nosotros para realizar sus preguntas o comentarios a través de nuestras líneas telefónicas para Estados Unidos y Puerto Rico, el 1866-398-6377. Para otros lugares, el número es el 1205-271-2976. Y estamos compartiendo este interesantísimo programa con el profesor José Arturo Cuarrachino, profesor en filosofía, hablando sobre todo este tema del control de la población desde el aspecto político. Quisiera, profesor, ahora un poquito, si nos puede hablar sobre este tema de la mutación cultural. ¿En qué consiste esto, que también es uno de los objetivos de este control poblacional? Para decirlo brevemente, el mundo, desde que es mundo, y los pueblos desde que han comenzado su existencia, siempre han pensado, vivido, sentido que la vida es un don. Vamos a la cultura sumeria, a la cultura acadia, a la cultura egipcia, a la cultura judía. Todos los pueblos han visto que el hombre, la cultura griega, los mitos griegos, romanos, la vida humana es una creación divina. Busquémoslo en los mitos religiosos de los pueblos originarios, llamados más originarios de América. La vida es algo que Dios otorga. La mutación cultural consiste en decir, la vida ya no es un don divino, sino es un proceso biológico. Por eso le dieron en su momento mucho auge al evolucionismo. Para empezar a reemplazar la concepción religiosa de la vida por una concepción meramente biológica. Porque además, si la vida es un don de Dios, yo no tengo derecho a quitarla. ¿Por qué era importante este principio? Pero en todos los pueblos de la antigüedad está. Si la vida es un don que Dios da, yo no tengo derecho a quitársela a otro, salvo en defensa propia. Cuando uno me quiere matar, tengo derecho a defenderme, pero no puedo matar a alguien porque me quiere robar. Tengo que neutralizar que me robe, no matarlo. Esto ya es un exceso. Claro, si ya quito a Dios del Es medio. decir, ¿qué han hecho las religiones? O los pueblos han convertido principios religiosos en principios jurídicos. Matar está mal porque la vida es un don de Dios. Robar está mal porque lo que uno gana con su trabajo, que es una cualidad que el ser humano tiene como reflejo de la imagen divina, le pertenece. O sea, los grandes conceptos jurídicos han surgido de los valores religiosos y culturales, o valores religiosos hecho cultura. La mutación cultural que propuso esta gente era sacar todo sentido religioso de la vida para empezar a meter estos principios. O sea, si yo no saco a Dios, la creación, y que soy una criatura divina, no puedo convertir en un principio jurídico que tengo derecho a matar a aquel que no quiero que exista. Entonces tengo que sacar esto. Porque la existencia de todos está en mi mano. Yo soy dueño de la existencia, claro, podríamos decir. Nadie tiene derecho a nacer. Nacemos porque Dios nos manda al mundo. Nadie pide nacer. Nacemos. Y no existe el derecho a matarse. Uno lo puede ejecutar, el acto, pero no es un derecho. Porque la vida se va cuando Dios dispone que ya no exista más. Bueno, mutación cultural consiste en esto. Ya la vida no es un don, sino que la vida es una cosa y algo que yo puedo fabricar. Es decir, para poder decir que, fíjese en el lenguaje, por lo menos en español lo tenemos complicado, ¿no? Cuando decimos tengo un hijo, en realidad tendríamos que decir Dios o la vida nos ha regalado tantos hijos, ¿no? Fíjese, en inglés, cuando uno tiene que decir la edad, dice I am 60 years old. Soy de 60 años, no dice tengo, ¿no? Claro. En español tenemos esta limitación. Y así como esto de los hijos. Los hijos no se tienen, los hijos vienen. Y muchas veces, yo la experiencia personal, vienen cuando uno no los esperaba. Y cuando uno los quería tener, no los tenía, ¿no? Hay alguien que decide ahí, ¿no? Que no soy yo. Por eso la teología católica habla de Dios es el autor de la vida, no solo de Adán y Eva, de todo ser que viene al mundo. Y los seres humanos, varón, mujer, somos co-creadores segundos. Si Dios no pone ahí la decisión, por más que uno busque, no llega el hijo, ¿no? Y cuando uno no lo busca, llega. Entonces la mutación cultural consiste en eso, en convertir a la vida, ya dejar de ser que sea un don para que sea un proceso. Y un proceso que puedo fabricarlo. Por eso viene todo el tema después de las técnicas de reproducción. Cuando el mundo, fíjese que es sabia la naturaleza muchas veces, que nos dice, hay personas que no pueden sostener un hijo y siempre se ha hecho esto en la historia.
personas que han adoptado hijos que otros no podían sostener, ¿no? O recoger. Profesor, disculpe Sí. que le interrumpa, pero es que ya tenemos algunas llamadas en línea. Esta vez nos llama Aura desde Miami. Aura, bienvenida a nuestro programa y adelante con tu intervención. Buenos días, muy interesante el programa. Quiero felicitar al profesor porque está explicando muy marcadamente la situación que muchas personas no saben y que ya es hora de que nos interesemos más sobre este tema. Yo vivo acá, como le he dicho, en Miami, y soy pro vida. Soy muy activa en mi iglesia, una iglesia muy importante aquí en esta comunidad. Ayudamos tanto a lo que es dar a los pobres, ayudar precisamente, y ayudamos muy, muy, muy fuertemente acá. Pero he notado que cuando se trata de respetar a la vida, tiene la persona miedo, no participa. Ahora mismo estamos haciendo lo que es 40 días por la vida, que es una organización que está mundialmente para que las personas vayamos muy a orar, solamente a orar una hora nada más. Pero ni siquiera eso la persona se anima porque tienen miedo, porque no está informado, porque se cree seguro, no sabiendo, como ya usted está explicando muy bien allí, el peligro que es cuando la población es destrozada. Yo marcadamente les puedo decir, he tomado el curso de Provida y veo la situación como está, que estos niños, o sea, sí defendemos la vida cuando ya estamos nacidos, pero ahí dentro del vientre de la madre, ¿cómo lo destrozamos? Y es muy interesante que nos pongamos la mano en el corazón y que hagamos lo que tenemos que hacer. Yo escucho un programa precisamente hoy martes con el señor Adolfo Castañeda y él explica muchas de las cosas que usted está diciendo, cómo las Naciones Unidas, los bancos, todo el mundo está en contra de lo que es el crecimiento mundial. Así que lo felicito y me gustaría seguir adelante, escucharlo, y voy a buscar en el internet su website para poderlo también así aquí en mi comunidad, yo dar la voz. Aura, muchísimas gracias por tu intervención y te felicitamos también por que necesitamos gente líder, así que también una y motive a otros para esta defensa de la vida que es causa de todos, no es solamente de unos pocos. Ahora tenemos a Eleazar que nos llama desde San Antonio, Texas. Bienvenido a nuestro programa, Eleazar. Hola, ¿qué tal? Gracias, buenos días. Buen día. Sí, también así escuchando con interés el programa, ¿no? Nomás un comentario, sí, ya explicó ahí el profesor, ¿verdad?, cuáles son las razones de que se lleven a cabo estas políticas, porque parecieran estar en contradicción esto que hacen con la lógica del capitalismo, ¿no? Como ya explicó por qué no se busca un crecimiento poblacional, digamos, que garantice un consumo, ¿no?, más grande. Yo también mencionaría, por ejemplo, de acuerdo a la lógica del capitalismo, pues convendría más tener más gente, porque a mayor oferta de mano de obra, pues más bajos salarios, ¿no? Pero evidentemente esto se contrapone con como decía él, con la demanda de bienes y servicios, ¿verdad? Que toda esta población pues tiene derecho y reclama, ¿no? Entonces que se tienen que abastecer. Ahora bien, el comentario sería en el sentido de que en cierto modo la Iglesia, digamos, no está en contraposición, en todo caso, con una cierta planificación familiar, ¿no? Yo creo que el problema está en el método, ¿no? En los métodos, que evidentemente cuando se recurre a métodos no naturales, pues evidentemente ahí sí ya entramos en contradicción porque estamos en contra de la vida, ¿no?, de la vida humana. Entonces, pero en cierto modo yo creo que es entendible que para la Iglesia es también razonable el hecho de que pues los matrimonios tengan también esa decisión de poder determinar el número de hijos y espaciarlo y ver su situación también para tomar esas decisiones, ¿no? Quisiera yo el comentario del profesor. Sí, no, tal cual. Nunca, digamos, se negó ese derecho. Lo que pasa es que eso se hace naturalmente. Cuando una mujer sabe que no, digamos, no quieren tener hijos y sabe que están en periodo fértil, bueno, no se unen, ¿no? Eso no es, desde el punto de vista religioso, no es pecado. Claro. El pecado aparece, y esto sí es anticristiano, cuando uno quiere evitar a toda costa que un hijo venga al mundo. Y si viene, eliminarlo. Por eso la Iglesia siempre, la Madre Teresa fue una de las grandes promotoras y difusoras del método Billing, del control natural de la natalidad. O sea, que la mujer conozca a través de su temperatura, ¿no?, corporal, en qué momento estaba fértil o no, entonces no tener relaciones en ese momento. Eso la Iglesia no lo impide ni lo prohíbe, es natural. Acá el problema es lo antinatural. Entonces, cuando ya uno, para evitar tener un hijo, ingiero pastillas, que además está comprobado desde el punto de vista científico. Las pastillas anticonceptivas
a la mujer le hacen mucho mal, la envejecen. Una joven que a los 16 años empieza a consumir anticonceptivo, a los 23 años tiene un útero de una mujer de 60. Por eso cuando dejan de consumir después de tener un hijo, les cuesta muchísimo. Claro. Es imposible, porque ya el útero está destrozado, porque una pastilla no es una pastilla, es una bomba que está destinada a impedir que se produzca un nacimiento. Por eso hace tanto mal. Así como estos procesos de mutilación genital, con algún médico serio puede decir todas las complicaciones que trae. Porque por algo el organismo humano es como es. Lo mismo que esta locura brutal de querer cambiar de sexo. No hay ningún cambio de sexo. Cuando una persona, un varón, se convierte en mujer o lo convierte en mujer o mujer en varón, hay un elemento que en los dos casos no se pueden implantar y son irreemplazables. Al varón que se hace mujer no le pueden crear un útero, no tiene útero. Y la mujer que se hace varón no tiene el atributo que tiene el varón. No se puede crear eso, se puede poner un dispositivo. Pero en el varón que se hace mujer no se crea el útero, o sea, no hay cambio de sexo. Claro. Entonces esta es la locura, y esto es en lo cual la Iglesia está en contra. Porque Dios hizo la creación total, y incluida ahí el ser humano, en una forma tan inteligente, tan delicada, en un mecanismo tan preciso, que cuando uno lo vemos en la naturaleza, talamos una zona boscosa, esa zona después se convierte en un desierto. Uh-huh. O cuando uno empieza a talar una zona, después esa zona se empieza a inundar. Y en el ser humano es lo mismo. Uno se mutila algo y el organismo ya no va a ser el mismo. Así es. Eleazar, queremos agradecer mucho tu llamada y bueno, gracias por estar siempre en sintonía con nuestro programa. Efectivamente es que siempre la conclusión es la misma. Cuando Dios hace las cosas, las hace de modo perfecto. Él mismo en la Sagrada Escritura creó todo lo creado y dijo, y está muy bien hecho, está bien, es bueno. Cuando el hombre mete la mano para alterar eso, el fruto es todo este desconcierto y este caos que estamos viviendo. Un descalabro. Hay una frase de Albert Einstein, el famoso científico, que era judío y no práctico. Tiene frases geniales. Una frase que él tiene, dice que lo único incomprensible que hay en el mundo es que todo es comprensible. Está hecho todo con tanta inteligencia y con tanta precisión que esto es incomprensible. ¿Por qué está hecho de esta manera y cómo? Esto no se puede explicar. Se puede explicar que está hecho con precisión. Lo que no se puede explicar por qué está hecho así. Así es. Profesor, se me quedaron muchas preguntas en el tintero. Creo que usted y sé que nuestros amigos oyentes están asintiendo con la cabeza, lo vamos a volver a invitar después de la Semana Santa para continuar con este interesante tema y terminar nuestras preguntas, porque se me quedaron muchas y creo que eran muy importantes. Queremos agradecerle de todo corazón, profesor, su tiempo, su claridad en la exposición, que por lo que hemos escuchado, los que nos han llamado, pues les ha gustado y sobre todo les ha ayudado, que es el fin de nuestro programa. Para todos ustedes, queridos amigos oyentes, reiteramos nuestra invitación a que estén con nosotros la próxima semana, que ya es Semana Santa, no nos olvidemos, y podamos seguir compartiendo la maravilla de la creación que solamente puede surgir del amor. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario en Solo el Amor Crea. Anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.